cuenta. Gloria al Señor. Vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a que abran allí en el libro de Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Gloria al Señor. Vamos a comenzar allí con el capítulo 1 y dicen así los textos del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Bueno, vamos estudiando aquí todas estas cartas que el apóstol Pablo fue escribiendo con un propósito especial, y en esta oportunidad él estaba escribiendo a Tito con el propósito de dejarlo allí haciendo un trabajo un poco difícil, pero él aquí al principio comienza dándole el saludo y animándole, y llama la atención que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad. Pablo, al saludar aquí a Tito, también le estaba dando ánimo en su forma de él mismo presentarse. Le decía: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por medio de la fe. No le estaba diciendo a Tito: mira, yo soy así porque yo era muy valiente, yo era muy atrevido, no, sino que él reconocía que era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Él le daba a entender a Tito que él había sido escogido por Dios. Y de esta manera él estaba animando a Tito, le decía: pues mira, así como yo tengo esta fe, y los escogidos, los que hemos creído en el Señor, tenemos que tener esta seguridad de que somos siervos del Señor. Nosotros no podemos andar por el mundo como unas cucarachas estripadas, con la autoestima por el piso, que no podemos, que será que Dios está conmigo. No, aquí Pablo tenía la seguridad y decía: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Toda persona que ha sido escogida por Dios tiene que tener esa confianza de que el Señor le escogió, que el Señor le ha llamado y que el Señor le capacitará para hacer el trabajo que tenga que hacer. Y por eso Pablo, de esta manera, al saludar a Tito, también le animaba a que tuviese esta misma convicción, esta fe de que él también había sido escogido para hacer este trabajo allí. Y dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él tenía esa fe de que había sido escogido por Dios, y dice, y que tenía esa esperanza de la vida eterna. Nosotros hemos recibido esa promesa de parte de Dios. Dios nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay llanto, no hay dolores. Es la esperanza que nosotros, sus hijos, tenemos, que al recibir a Cristo en nuestros corazones podremos disfrutar el día de nuestra muerte. Cuando partamos de esta tierra, sabemos que seremos recibidos en la presencia del Señor. Esta esperanza Pablo se la transmitía allí a Tito en este saludo que le daba, y le dice que Dios la prometió. Dios nos ha dado promesas grandísimas, hermano, y dice: Dios no miente, Dios no miente. Si Dios te ha prometido alguna palabra, quizás por medio de un profeta, que te va a usar grandemente, que te va a llevar a las naciones, espera en el Señor, porque Dios no miente. Y la palabra que está allí escrita en la Biblia es una palabra fiel y verdadera. Nosotros hacemos bien en estar allí atentos a lo que Dios nos dice cada mañana a través de su palabra. Y dice allí el verso 3: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Pablo le decía que a su debido tiempo, todo tiene su tiempo. Dios no miente. Quizás no has recibido lo que Dios te ha prometido. Quizás no has visto allí el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, pero espera en el Señor, porque todo tiene su tiempo. Pablo le decía a su debido tiempo. No podemos nosotros desesperarnos, sino que debemos de tener esa tranquilidad de que al Dios que nosotros le servimos no miente, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, hermano. Espera el tiempo del Señor. Y dice allí el verso 4 a Tito, luego de que Pablo anima a Tito con este saludo, hermano. Uno analiza este saludo, es un saludo muy completo. Que Dios nos ayude a nosotros que cada vez que saludemos sea un saludo que transmita ánimo, fuerza, alegría. Y dice allí, luego que le saluda, le dice a Tito: era para ti, Tito, es para ti esta palabra. Hoy es para ti que estás escuchando este matutino. El Señor te anima a que sigas adelante. Dice: verdadero hijo en la común fe, gloria al Señor. Pablo pues le tenía un aprecio muy grande a Tito y le dice: verdadero hijo en la fe. Amaba a Tito porque era una persona de confianza que estaba allí con él, y le dice verdadero hijo en la común fe. Era una fe conocida. La fe que tú y yo tenemos no es una fe escondida, sino que hemos conocido a través de la palabra del Señor todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios nos ha dicho. Eso nosotros lo creemos. Todos aquellos que están allí en los caminos del Señor estamos en una misma fe. Y Pablo le decía: gracia, Dios te dé gracia, Tito, la gracia del Señor, esa bondad del Señor, ese regalo inmerecido. Estás allí no por tu fuerza, sino por la fuerza del Señor. Ha sido Dios quien te ha sostenido y te dará la fuerza para seguir haciendo el trabajo. Misericordia y paz, esa misericordia, esa bondad, esa compasión de Dios para contigo. Es importante que nosotros disfrutemos de todos estos beneficios que Dios nos ofrece, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios te cubran en esta mañana, pero necesitas estar convencido de que eres un siervo del Señor y un ministro del Señor. Así que agarra ánimo, hermano, no te desanimes, no te desalientes. Y dice que todo esto viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esa gracia, esa misericordia y esa paz provienen de Dios. Así que siempre mantente a los pies del Señor para que mantengas esa llama encendida. En el nombre del Señor, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones, buenos días para todos ustedes, la paz de Dios sobre sus vidas. Versículo 5, versículo 6 dicen de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bueno, el apóstol aquí le da unas instrucciones a Tito, le da un trabajo que hacer, y Pablo podía contar con Tito. Podemos verlo a través de la palabra, que en el libro de Corintios fue enviado allí Tito también en un momento difícil en medio de la iglesia que estaba pasando. Habían ciertos inconvenientes y Pablo pudo confiar en Tito esta responsabilidad de ser enviado allí a Corinto. En esta oportunidad se le delega otra responsabilidad allí en Creta. Había sido establecida la iglesia en Creta, pero habían algunas deficiencias que eran necesarias que fuesen corregidas, y el apóstol Pablo confiaba en Tito y le envía, confiaba en Tito a tal punto que le llama verdadero hijo en la fe. Entonces, Tito tenía esta gran responsabilidad de hacer este trabajo en Creta, y el trabajo que Dios nos manda a cada uno de nosotros a través de su siervo
no es para la destrucción de la iglesia, sino para la edificación. Creta era una isla en el mar Mediterráneo, hoy en nuestros tiempos se puede decir que es Turquía, y una de las cosas que tenía Creta era que tenía muchas ciudades. Una ocasión hubo alguien que escribió acerca de Creta y decía Creta, la de 100 ciudades, tenía muchas ciudades, y el apóstol estaba allí haciendo un trabajo, y en medio de todo eso quería el apóstol que cada ciudad tuviese un anciano, tuviese un pastor, tuviese unas personas que le instruyese. Y es necesario, hermano, de saber pues que el trabajo no lo podemos hacer solo. No podemos andar haciendo la obra del Señor como llaneros solitarios, queriendo hacer nosotros todo. No, el apóstol Pablo sabía que necesitaba de gente capacitada, de gente idónea, de gente preparada para que el trabajo del Señor se extendiese y él hacer su trabajo de seguir estableciendo iglesias. Fue a Creta, estableció algunas iglesias y manda a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Casi siempre cuando uno empieza algo, sea lo que vaya a ser, siempre se da cuenta que hay cosas que están deficientes. Cuando uno empieza un negocio, a medida que va surgiendo el tiempo, uno se da cuenta que hacen falta algunas cosas y son necesarias corregirlas. Así, el apóstol Pablo estableció la obra allí en Creta. Mucha gente se entregaron, mucha gente recibieron al Señor, pero habían cosas que eran necesarias corregir en medio de todo esto. Y el apóstol envía a Tito para que corrigiese estas cosas que estaban deficientes y también para que estableciese ancianos en cada ciudad, así como él le había enviado. El Tito tenía esa responsabilidad de tener una visión con mucha perspicacia para poder ver cuáles eran las personas idóneas, capacitadas para este trabajo. Y así como a Timoteo, el apóstol le dejó las instrucciones de quiénes podían ser los ancianos, de quiénes podían ser los obispos en el tiempo de Timoteo, a Tito también le deja aquí establecido y le dice que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El apóstol sabía que cada anciano tenía que tener un testimonio muy en alto, tenía que ser una persona que verdaderamente no fuese tropiezo para que muchas personas fuesen condenadas o muchas personas le estuviesen señalando. Y les da esta recomendación, así como se la dejó a Timoteo, para que él mirara bien a quién podía establecer como anciano, como obispo en cada ciudad. Nosotros en nuestros tiempos sabemos también que si queremos que la obra del Señor crezca, tenemos que buscar obreros, tenemos que buscar ancianos que se puedan encargar de llevar el mensaje. No podemos andar nosotros en cada hogar, en cada congregación, en cada célula, llevando la palabra. Hay que poner obreros, pero estos obreros tienen que estar bien capacitados y tienen que tener un buen testimonio para que el nombre del evangelio no sea blasfemado. Qué triste es cuando una persona escoge mal a una persona y le pone allí como obrero, como anciano, como director de una congregación, y esta persona tiene mal testimonio y muchos piensan y dicen, no, yo no puedo estar allí porque el que dirige esa congregación hace esto, hace aquello. Ayúdenos el Señor, hermano, para que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la gracia y nos dé la visión también para escoger buenos obreros, para que la obra del Señor avance en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga. El versículo 7 y 8 dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bueno, como venía diciendo nuestro hermano Fran, ¿verdad? Era necesario escoger personas de buen testimonio, de buen ejemplo, para que la iglesia, la obra del Señor siguiera avanzando como lo estaba estableciendo Pablo, ¿verdad? Y él buscaba hombres que dieran esta talla, que cumplieran estos requisitos, ¿verdad? Y él les nombraba aquí una serie de características que debía tener la persona, ¿verdad? Este obispo era un vigilante, ¿verdad? Un supervigilante que cuidaba a la iglesia del Señor, que cuidaba a las personas que estaban creciendo en el Señor. Y así como uno necesita, digamos, cuando uno va a buscar un trabajo, y en ese trabajo, pues para ese cargo en específico, necesitas cumplir unos requisitos para poder tomarlo. Así mismo en la obra del Señor, no se puede colocar a cualquier persona para que dirija la iglesia. Y aquí Pablo le decía a Tito, ¿verdad? Los requisitos que debía tener, que tenía que ser una persona irreprensible, que no tuvieran nada de qué decir de él negativo, ¿verdad? Que tuviera un mal testimonio o algo feo que hubiera hecho, no tenía que tenerlo, ¿verdad? Que no tuviera nada de qué reprenderlo. Tenía que ser una persona, un buen administrador de Dios, que lo que se le fuera a establecer como iglesia no es que se le entregaban 15 personas y luego acababa con la iglesia y quedaba con una. Yo recuerdo allá en la iglesia nosotros estábamos, una vez pusieron a una persona a pastorear y se le entregó alrededor de 20 personas, y cuando entregó, porque decía que la iglesia era difícil, habían quedado como 2 o 3 ovejitas. Entonces, bueno, ahí uno se daba cuenta que no fue un buen administrador, ¿verdad? En vez de multiplicar, lo que hizo fue restar. Entonces aquí decía que tiene que ser un buen administrador de Dios, no soberbio, una persona que tiene un cargo, ¿verdad? Y se cree mejor que los demás. Que Dios nos guarde y nos libre a cada uno de nosotros, hermano. Que por lo menos un ejemplo, que nosotros estemos hoy aquí en las cámaras hablando de la palabra del Señor y nosotros nos creamos mejores que todos los demás porque estamos saliendo por las redes, porque estamos predicando. Que Dios nos guarde y nos cuide. Que el cargo que usted tenga en la iglesia, que Dios se lo ha establecido a través de sus líderes, que usted se mantenga en humildad y en sencillez para que así pueda ganar con su humildad a otros, ¿verdad? Dice que no tiene que ser una persona iracunda, que se molesta por todo, que cualquier cosa hace que se enoje y pierda el control y diga cosas después que están mal, ¿verdad? Y ofenda a la grey. Entonces no debe ser una persona iracunda, no dado al vino, una persona que esté tomando, ¿verdad? Y predica la palabra del Señor, pero luego se emborracha o se echa sus palitos, no está dando buen testimonio para la iglesia. Si viene una persona con problemas de alcohol y resulta ser que el líder también toma, ¿cómo lo va a ayudar, verdad? Entonces no puede ser una persona dada al vino. No pendenciero, ¿verdad? Una persona que le guste las discusiones, los pleitos, y se goce de eso. Un obispo no puede tener ese tipo de cosas. No codicioso de ganancias deshonestas. Es triste, ¿verdad? Cuando uno ve personas, líderes que participan de este tipo de cosas, ¿verdad? No, con tal de sacar dinero o de ganar dinero de manera deshonesta, da mal testimonio para las personas que queremos ganarnos para Cristo. Entonces, si una persona practica eso y lo ve la gente del mundo, pues está mal, ¿verdad? Entonces la gente diría, si esta persona está así, y prefiero quedarme como yo estoy, porque se supone que cuando uno viene a los caminos del Señor es para cambiar, no para seguir viviendo la vida vieja. Entonces, de esta persona que es vigilante de la iglesia no tiene que ser amante de ganancias deshonestas. Y aquí el 8 dice, sino que debe ser un hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿verdad? Que tiene que reflejar a Cristo en su corazón, una persona santa, apartada del pecado, apartado del mal, que siempre le guste lo bueno, ¿verdad? Si vengan gente de la grey o gente que no sea cristiana a decirles cosas malas o negativas o mostrándole para hacer cosas que no agradan al Señor,
esta persona lo rechaza porque le agrada lo bueno, que sea hospedador, que si alguna persona padece necesidad, se encuentra en una situación precaria, entonces debe hospedar si tiene las condiciones y los requisitos para hacerlo, y sobre todo mostrar a Cristo en su corazón. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros, mis hermanos, que si estamos ejerciendo un cargo dentro de la iglesia, que nosotros podamos ser personas amables, buenos, santos, sobrios y apartados para el Señor, para que así con nuestro buen testimonio nosotros podamos ganarnos para Cristo a las personas, y a través de nuestro testimonio los demás quieran cambiar, porque cuando la gente viene a los caminos del Señor, viene con problemas, con dificultades, con muchas ataduras, pero cuando tiene buenos líderes, cuando ve personas que realmente están sirviendo al Señor como demanda la palabra, se animan también a querer cambiar, y que el Espíritu Santo haga la obra en su vida. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos. El 9 dice así: retenedor de la palabra, fiel al conocer, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, aquí está diciendo pues todas las características de un líder, es decir, de un obispo, ¿no? Que tiene que retener la palabra, no andar con palabras rebuscadas o una palabra ahora, otra mañana, sino que tiene que retener, saber lo que predica y saber lo que lo predica con la verdad, ¿no? Y ser seguro, ¿no? Porque a veces que se predica, hay predicadores que no están seguros ni quién es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues es que hay que verlo como es, pero están dudando. No, tiene que ser con seguridad, con certeza, ¿no? A quién predica, ¿no? Y también dar buen ejemplo, ¿no? No solamente predica bonito, pero tiene ciertas fallas, que lo que predica es una cosa y lo que hace es otra. No, tal como uno predica, tiene que hacer, ¿no? Una vez decía un predicador, ¿no? Escuchen, hagan lo que yo predico, pero no lo que yo hago. ¿Por qué? Porque estaba haciendo cosas erróneas, ¿no? Entonces, no, el predicador, el obispo, y no solamente el obispo, todos tenemos que predicar y dar un buen testimonio de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos portamos, cómo nos conducimos con las personas, ¿no? Y no es que, no, por aquí no está el pastor, aquí estoy yo solito, aquí la gente no me conoce, entonces voy a hacer mi vida a lo que yo quiera, ¿no? Es como que si yo de aquí me fuera a Canarias, ¿no? Allá nadie me conoce, allá yo voy a hacer mi vida. Entonces no es así. Uno tiene que demostrar todo lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque somos carta abierta, ¿no? Hay muchas personas que nosotros ni sabemos quién es. Cuando, oye hermano, le dicen, se sorprenda uno, no, ya quizás con verlo una vez ya lo vieron en la iglesia, o que les dio un tratado. Entonces yo, por ejemplo, no puedo retener a todos los que le doy tratado, pero sin embargo que lo recibe, sí se da cuenta quién es el que se lo dio, ¿no? Y así mismo es quien da una palabra, quien predica una palabra, bueno, predicó en tal tiempo, tal cosa, dice que, y vélo cómo está haciendo. Entonces no es así, por eso debe ser el hombre verdaderamente firme en los caminos y no apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? No ser un pendenciero, no ser un alcohólico, no ser un mujeriego, ¿no? Todas son cosas vanidades y cosas que no traen a ninguna cosa, sino que a lo que se dice es bien, y guardar la palabra bien bonito, dar un buen ejemplo de que es un verdadero cristiano. Que el Señor nos ayude a permanecer fiel y saber lo que predicamos, decir la palabra con certeza, para poder exhortar al que está diciendo lo que está equivocado, porque a veces que el hombre se equivoca y dice ciertas cosas. Entonces, no, si estamos en un puesto de eso, pues, no puede decirle, no, usted está equivocado, no es así. ¿Por qué? Porque usted está con seguridad, ¿cuál es lo que dice, no? Así que hay que estudiar mucho, pues, la palabra y no buscar, no porque tiene buena presencia, que porque somos amigos, yo lo voy a dejar que
que se haga cargo de esta obra. No, no es así. Si así sea, precisamente así sea su mejor amigo, pero si está haciendo las cosas mal, a usted lo está poniendo en mal. Entonces, haga las cosas bien para que todo salga bien. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté en su vida. Bueno, nos gozamos, ¿verdad?, en medio de este estudio. Hoy día, bueno, estamos en Tito, capítulo 1, esta carta del apóstol Pablo, ¿verdad?, a esta iglesia. Bendito sea el Señor. Y como dice allí, ¿verdad?, entrando en salutación y también determinando unos requisitos para ser administradores de la obra del Señor. No a veces, ¿verdad?, como algunas personas piensan que de pronto es por lo que vemos, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, pero en medio de toda esta situación, Dios quiere una iglesia, ¿verdad?, que estemos limpia, pura, agradable delante de la presencia del Señor. Allí en el versículo 10, en el versículo 11, el capítulo 1, dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le determina a Tito la condición o el perfil de mucha gente que quiere de pronto estar al servicio de la obra del Señor. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero por situaciones a veces que de repente necesitamos el personal, pero siempre Dios determina que ese personal o esa persona o ese hombre, esa mujer de Dios tenga unos requisitos delante del Señor o tenga ese perfil para administrar. No podemos poner a administrar a cualquier persona, porque vemos la situación que se vivió o se vivió aquí en Creta, y es una de las exhortaciones que le hace Pablo, ¿verdad?, de velar y de ver de ese tipo de personas. Y vemos que aquí en esta iglesia había gente que eran contumaces, ¿verdad?, que querían tener sus propias decisiones, o era gente que porfiaban o decían o se tenía que hacer lo que ellos determinaban. Rigurosamente tenemos que ver que todas las cosas que estamos determinando tienen que ser a la luz de la palabra. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad?, que en estos tiempos se levantarían falsos maestros, gente que diría ellos mismos: bueno, yo soy Cristo, pero tenemos que estar velando. Dice la palabra: habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, hermano. Hay mucha gente que habla en este tiempo y a la final no edifica. Que Dios nos ayude, que usted y yo tengamos un mensaje edificativo, un mensaje que traiga consolación, un mensaje que traiga arrepentimiento, convertimiento, convicción. Como dice el mismo Pablo, ¿verdad? No que vayamos allí y de pronto porque tengamos un repertorio. Hay gente que convence en la manera de hablar, pero que ese convencimiento no sea de los hombres, sino que ese convencimiento en primer lugar sea el Espíritu Santo. Que sea Dios, ¿verdad?, usándonos, que seamos un canal de bendición, pero que el Señor nos permita, ¿verdad?, conquistar a través del Espíritu Santo. Hay gente que sí, que de pronto porque tiene conocimiento, tiene teología, tiene estudio, y de repente sí se creen, como dicen algunos por allí, la pepa del queso, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, que el Señor permita, ¿verdad?, que en lo que usted tiene de Dios, cada día más usted lo pueda perfeccionar, usted se pueda, ¿verdad?, perfeccionar para el Señor en primer lugar. Mucha tarea, mucho trabajo tenemos que hacer, mucho ensanchamiento de este ministerio que Dios nos ha puesto. Dice allí el 11: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, mis amados. Y gente que están penetrando en los hogares, por ejemplo, presentando o colocando en balanza lo que es el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico. A veces se ven muchas cosas extrañas. Por ejemplo, sabemos que el trabajo del evangelista es predicar, ¿verdad?, colocar esa palabra en el corazón de los hombres, y el trabajo de los pastores, es llevar, ¿verdad?, ese manjar o tratar de complementar ese trabajo que inició el evangelista. Pero en este tiempo se ven cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay evangelistas que llegan a algunas iglesias locales y de repente en el transcurso del día no están de pronto haciendo el trabajo. Vamos a visitar, hermano. El trabajo de visitar no es de los evangelistas. El trabajo de los evangelistas es predicar la palabra. Para eso están los pastores, para eso están esos hombres, Dios, esas mujeres que están allí conociendo su rebaño y haciendo un trabajo para el Señor. Como dice allí, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras. Gente que de repente buscando informaciones y de pronto distorsionando y no tratando de hacer el trabajo en el Señor.
Que Dios nos ayude. Oiga, iglesia, oiga, ministro, oiga usted que de pronto está aspirando a tener cargo dentro del Señor. No porque de repente usted maneja o tiene allí la cobertura de los líderes. La idea es que en primer lugar sea el Señor. Acordémonos de aquella iglesia, la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, dice que había un crecimiento, ¿verdad? En ese momento de la iglesia espiritual había algo mover de Dios. Y dice la palabra que que los apóstoles dijeron allí en aquel momento que no podían desatender, ¿verdad?, lo que es la administración de la palabra y la oración, que necesitaban gente para que atendieran, hermano, gente para solamente llevar el alimento. Y uno de los requisitos, ¿verdad?, era que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, mis amados. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Si nosotros en este tiempo somos esas personas que estamos preparando, pidámosle al Señor que nos dé ese discernimiento, ¿verdad?, en la palabra, para preparar esos hombres. Y vemos el caso de Pablo, ¿verdad? En primer lugar, bueno, Timoteo, estos días estuvimos hablando de Timoteo, hoy estamos hablando de Tito, otro discípulo, otro siervo. Qué bonito, ¿verdad? Y hermoso es cuando aquellos grandes hombres de Dios ponen esa confianza sobre sus discípulos, hermano. Para mí es un gozo escuchar esta historia, ¿verdad?, o esta palabra acerca de Tito, otro integrante, otro hombre de Dios, otro instrumento. Hoy, ¿verdad?, hablamos de Tito, mañana podemos hablar de ti. Usted que me está observando, usted que tiene una responsabilidad, que sea el Señor que le exalte y podamos entrar en el gozo del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta palabra en Tito, primer capítulo, versículo 12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, estos cretenses, ¿no?, de la isla de Creta, pues tenían mala fama, ¿no? Pablo le hablaba a Tito, ¿no?, de los requisitos que debía tener ancianos y obispos, ¿sí? La verdad es que honestamente en el redil, en el pueblo del Señor, pues hay de todo, ¿no? Y en este caso, pues ellos tenían esa mala fama, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice: cría fama y acuéstate a dormir, ¿no? La verdad es que, bueno, ellos eran malos, mal hablados, eran glotones, eran mentirosos, eran groseros, bueno, tenían muchas malas cosas, ¿no? Entonces aquí Pablo le hablaba a Tito y le comentaba que el tipo de persona que eran ellos, ¿no? Entonces, asimismo, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado de cuidar nuestro testimonio, de cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de cómo actuamos, porque tristemente, mis hermanos, los meten a todos en un saco. Así como Pablo hablaba, ¿no?, de los cretenses, no todos eran mal hablados, no todos eran glotones, no todos eran groseros, pero era una minoría o una mayoría, no lo sé, pero no eran todos, ¿no? Y asimismo, los cristianos, cuando una persona dice ser cristiana, pero tiene mal testimonio en la iglesia o fuera de la iglesia, tiene mal testimonio, pues todos van a decir que todos los cristianos son así. Yo conozco personas que han dicho: no, yo no voy a la iglesia porque, esos que dicen ser cristianos y mire cómo se comportan, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, que tengamos de verdad, que el Señor nos ayude a tener buen testimonio de buenos cristianos, que nadie tenga nada que decir de ti, mi hermano, nada, absolutamente nada, que seamos obedientes, que tengamos una vida recta delante de los ojos del Señor y delante de los demás también, que seamos honestos, transparentes, que nadie tenga nada que decir de nosotros, porque eso es feo, que diga: no, esta persona es cristiana, pero mira cómo habla, mira cómo se expresa, o mira cómo se comporta, en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra. Entonces, que el Señor nos ayude a tener buen comportamiento y no comportarnos como estos cretenses, ¿no?, que eran pues mal hablados y mentirosos. Aquí Pablo dice dice uno de ellos, su propio profeta, imagínate, uno de ellos mismos, de ahí de la misma isla, de ellos, un poeta llamado Epimenides,
él había expresado esto muchos años atrás, como 600 años atrás, antes de que Pablo llegara a la isla. Él había comentado esto de ellos mismos, ¿no? O sea, que eran personas de verdad con muy mal testimonio, pero no hay nada que el Señor no pueda cambiar. Así que si tú has tenido una mala vida, si se puede decir, o has hecho cosas que tú te sientes que no están bien ante los ojos del Señor, no hay nada que el Señor no pueda cambiar. El Señor puede cambiar nuestras vidas, el Señor puede transformar nuestros corazones, y qué bonito es que la gente diga, oye, yo conocí a esta persona y era mala, era grosera, era ladrón, qué sé yo, y ahora tiene una vida recta, o sea, se le ve el testimonio de cristiano. Que así seamos, mis amados hermanos, que tengamos buen testimonio ante los demás. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 13 y 14. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Gloria a Dios. Bueno, estas instrucciones del apóstol Pablo a Tito dice que lo envió a Creta para que corrigiese ciertas cosas deficientes que habían allí en esta isla griega, ¿no? Y bueno, como hablaba Angélica acerca de la fama que tenían los cretenses, ellos tenían fama de mentirosos, ¿no? Dice que incluso había un dicho popular, cuando una persona se hacía mentirosa, le decían se ha hecho cretense, porque tenían fama de mentirosos. Bueno, pero dice aquí, ¿verdad? El tema es que cuando nosotros estamos sin Cristo, somos eso y más. Quizás aquí podemos ver la fama de los cretenses, pero quizás en cada país donde nosotros vivimos hay fama de muchas cosas, ¿sí? Y nosotros mismos, ¿quiénes éramos? Mentirosos, idólatras, cuántas cosas teníamos, amados hermanos, también nosotros, pero Dios tuvo misericordia. Ahora, el tema no es quién éramos nosotros, sino lo que debemos ser ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos a Cristo. Entonces allí Tito, vamos a decir como líder allí, como pastor, como maestro, iba a tener que enseñarles a ellos. Y dice que este testimonio en cuanto a la fama era verdadero, es decir, que no era cuento, sino que en realidad era lo que el mismo poeta o profeta había dicho de ellos, o quizás Pablo también había podido darse cuenta. Por eso dice, este testimonio es verdadero, o sea, no es solo fama, es que yo me he dado cuenta y he visto cómo son muchos de ellos. Pero ¿qué dice ante esto? Repréndelos, dice, repréndelos duramente. Mire, una persona que es dócil para escuchar un consejo, uno no tiene ni necesidad de ser duro, uno con sencillez, con amor, uno le corrige y la persona que quiere realmente aprender va a recibir el consejo. Pero hay personas que son duras, personas que son rebeldes, personas que les cuesta someterse. Esas personas que les cuesta, hay que reprenderlas duramente, hay que hablarles con firmeza, como dice allí el apóstol. Dice, para que sean sanos en la fe. Cuando una persona anda haciendo algo que no está bien, nosotros tenemos que reprenderle, amados hermanos. No podemos dejar que una persona continúe haciendo las cosas que hacía antes cuando no era creyente. Cuando él viene a Cristo debemos reprenderle para que sea sano en la fe, para que aprenda a vivir como un verdadero cristiano y, como decía Angélica, para que no sea tropiezo para otros que quieren llegar al evangelio, pero que al ver esas conductas equivocadas, pues sencillamente se frenan y dicen, no, yo para ser como mejor me quedo donde estoy. Entonces es importante que reprendamos a aquellas personas que persisten en hacer lo que no es correcto. Fíjense que en los versículos anteriores nos habla de muchas cosas que estaban haciendo algunos judaizantes, que estaban haciendo cosas indebidas, que andaban enseñando por allí cuántas cosas que no eran conforme a la verdad. ¿Y qué dice también? Dice, no atendiendo a fábulas judaicas.
Existían muchas fábulas judaicas. De hecho, el libro de la Mishnah es un libro de leyendas, de fábulas. Y sabemos que una fábula son mitos, son leyendas, no son cosas reales, sino son, vamos a decir que a través de ciertas ilustraciones podemos tratar de enseñar una verdad para que las personas la entiendan de una mejor manera, se les quede mejor, ¿verdad? Y se usan esto. Y en los judíos se ve que había muchas fábulas, muchos cuentos, podríamos decir, que no eran reales. Entonces, estas fábulas la gente las va repitiendo y sabemos que a lo largo de la historia, en muchos lugares hay gente que tiene fábulas de viejas, fábulas de años y años que pasan de generación en generación y las repiten unos a otros. Pero esas fábulas no tienen nada de verdad. De hecho, algunas son fantásticas que a simple vista tú debes entender que eso es mentira. Pero muchos las enseñan como verdad. Entonces dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Había muchas fábulas, habían también muchos mandamientos de hombres, cosas que no mandó el Señor, cosas que no están escritas en la palabra, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, quizás o en otras partes de la Biblia allí donde el apóstol decía, ¿no? Hay gente que prohibirán casarse, prohibirán que comas ciertos alimentos, te mandarán que guardes cosas que Dios no te ha mandado a guardar. Entonces, amado hermano, hay gente que quiere sobresalir y a veces quiere llamar la atención y entonces comienza a decir cosas que no están basadas en la Biblia. Por eso siempre lo repito y lo diré, mis amados hermanos, tenemos que leer la Escritura, tenemos que escudriñar la palabra. Si usted conoce la verdad, nadie le va a meter gato por liebre. Si usted conoce la palabra, la verdad, nadie le va a colar una mentira. Cuando alguien le venga a decir algo que no está en la Biblia, usted claramente le va a decir, no, mi hermano, discúlpeme, pero eso no lo dice el Señor. ¿Dónde está eso aquí en la Biblia? Dígame. ¿Dónde está en la Biblia? Nosotros los cristianos tenemos la Biblia como nuestra base, como nuestro fundamento, amados hermanos. No fábulas. Pueden salir cualquier libro, inventar lo que sea y decir que esto tiene más años que Matusalén. Me da igual. Pero yo creo lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Todo lo que esté fuera de la Biblia, amados hermanos, no tenemos por qué creerlo, no tenemos por qué aceptarlo como verdad. Todo, incluso una profecía, si alguien viene a darte una profecía, si esa profecía no va de acuerdo a la Biblia, no la puedo creer, sencillamente. Nuestra base doctrinal está en la palabra de Dios, no en fábulas, no en cuentos, no en tradiciones. Nosotros no somos una iglesia de tradiciones, no porque toda la vida se ha hecho de esta manera. Me da igual que los demás lo hayan hecho toda la vida así, pero si la Biblia no me dice o si esto no encaja con lo que está escrito en la palabra, no lo puedo aceptar como verdad. Y así mismo yo debo enseñar a otras personas, no solamente para mí, sino también enseñarle a otros. Hermano, enseñemos la palabra, enseñemos doctrina, enseñemos la verdad, para que otros salgan de la ignorancia, para que otros no sean engañados. Cuando usted ve que alguien está por ahí repitiendo cosas que no son, enséñele con la palabra. Dígale, venga hermano, le voy a exponer en la palabra. Mire que incluso Apolos, que era un hombre con una oratoria tremenda, un día llegó a predicar a un lugar y dice que él no tenía conocimiento del Espíritu Santo. Ahora allí estaban Aquila y Priscila, escucharon a ese hombre con un gran mensaje, un hombre muy elocuente, pero ellos se dieron cuenta que había una deficiencia en Apolo y dice que lo llamaron aparte y lo instruyeron, le enseñaron en aquella parte donde él estaba deficiente porque él no tenía conocimiento de eso. Eso es bonito, amado hermano, que cuando tú veas el error en el hermano, no simplemente le critiques, no diga, mira que es un mentiroso, que no, enséñale, apártale, ven, mira hermano, ven, yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Y a eso hemos sido llamados también, a enseñar. Y por eso el apóstol Pablo mandó a Tito allí a corregir lo deficiente, no a criticar a los cretenses y a ponerse allá a insultarlos y a decirle, ustedes no han aprendido la verdad, ustedes son unos mentirosos, ustedes no, sino a corregirlos, a instruirlos, a encaminarlos en la verdad.
Y asimismo como Tito fue, vamos a decir, exhortado por el apóstol Pablo para que hiciera esto, nosotros en este tiempo también debemos hacerlo. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Buenos días, Padre, Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Estamos de nuevo aquí para compartir cada mañana, cada día, con entusiasmo la palabra del Señor. Y ahora vamos al versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Mire, no podemos evitar que las aves vuelen, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza y allí hagan de toda clase de desastre. Así tampoco podemos evitar a veces que un mal pensamiento se pase por nuestra mente, pero sí podemos evitar que se queden allí en nuestra mente. La Biblia dice que tal es su pensamiento en su corazón, así es él. Así que si tú dejas divagar tus pensamientos, ese pensamiento va creando carácter dentro de ti. Así como dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, también lo que tienes dentro, en tu pensamiento, se refleja en tu comportamiento. Va creando conducta y carácter. Así que vela porque no sabes cuál es el pensamiento que te va a corromper. La Biblia nos enseña que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando te venga un mal pensamiento, recuerda lo que dice la palabra con respecto a eso que estás pensando. O si no te recuerdas ningún versículo con respecto a lo que estás pensando, entonces piensa y pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cristo estaría dejando divagar sus pensamientos de esta manera? Entonces retrocede, detén tus pasos, detente en el camino, pregunta, dice la Biblia, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál será el buen camino y andad por él. Es importante. Para el puro todas las cosas le son puras, pero para el impío, para el corrupto, aún sus pensamientos están corrompidos. Personas que miran con codicia. Ay, en la vista es, el rostro es el espejo del alma y la vista nos lleva a muchas cosas malas. La Biblia dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo de ti, porque mejor te es entrar en el cielo sin un ojo que teniendo los dos irte al infierno. Así que mira bien lo que estás viendo. Hay personas que se ponen a ver a medianoche la televisión y allí es cuando se meten por pornografía, programaciones obscenas, groseras. Y si tú te pones a ver esas cosas, tarde o temprano la estarás repitiendo, la estarás imitando. Decía un hermanito que era adicto a la pornografía. Él dijo que como él enseñaba, se le ocurrió un día pensar que él debía ver esos programas para saber de qué hablar al respecto. Empezó viéndolo con curiosidad para saber y rechazarlo, pero terminó enganchado en esas películas, en esa pornografía. Cuando se dio cuenta, ya estaba procurando hacer las mismas cosas que veía en esos videos. Hay parejas que se ponen a ver películas pornográficas para estimularse en el sexo. Mire, Dios, mis amados hermanos, nos ha hecho de una naturaleza que
el hombre para sentir deseo de su mujer solo tiene que acercarse a ella. La piel del hombre con la piel de la mujer es como el fuego y la gasolina. Coge fuego rápido, así que usted no tiene que inventarse. Así dicen algunos que son profesionales, sexólogos, y mandan a hacer estas cosas. Pero los creyentes, los que creemos en el Señor, debemos guiarnos según sus enseñanzas. Así que ten cuidado lo que ves. Ten cuidado con lo que atesoras en tu corazón. Ten cuidado con esos pensamientos. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra. Llena tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Que cada vez que abras tus labios, lo que salga sea palabra del Señor. El versículo 15 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Mire, la gente no se suele dar cuenta cuando va camino hacia la caída. Van siendo seducidos, van siendo atraídos por el mal, y cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Los árboles no se mueren de la noche a la mañana, comienzan a enfermarse por las raíces, pierden las raíces, algún bicho de eso que se les mete en las raíces, devora sus raíces, y un día pasa un viento y lo derriba, y la gente dice: pero ese árbol se veía tan fuerte, tan frondoso, hojas verdes, hasta frutos, pero ya no tenía raíces. Pero la muerte iba subiendo de abajo hacia arriba hasta que secó todo el árbol. Dicen los que saben de astronomía que hay estrellas que no existen en el firmamento, que ya no existen, pero la vemos ahí. ¿Por qué? Porque están tan lejos de la tierra que la luz que mandaron hace años todavía viene en el camino. Así hay personas que todavía están viviendo del pasado, del recuerdo, de los efectos de lo que Dios hizo en el pasado contigo. El Señor dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque aquí yo hago cosas nuevas. Hay personas que suelen hablar siempre basados en el recuerdo del pasado. Ay, recuerdo cuando me entregué al Señor, recuerdo cuando Dios me llamó, cómo me usaba Dios, cómo veíamos milagros, cómo hacía Dios maravillas. Pero eso estás hablando del pasado. Te pregunto yo hoy, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? ¿Estás rodeada tu vida de milagros? ¿Estás rodeada tu vida de portentos, de cosas maravillosas de Dios? El Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, llena tu corazón de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Procura vivir apartado para Dios. Esta gente que se descuida, que terminan caídos, como el Señor le habló a una de las iglesias de Apocalipsis, que le dijo: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Personas que tienen nombre de creyentes. ¿Sabes tú que el nombre de cristiano no se lo puso el Señor a la iglesia? Fue la misma gente, fue el pueblo. Cuando veía el comportamiento de los cristianos, entonces ellos comenzaron a llamarle cristianos, porque veían que imitaban a Cristo, que hacían como Cristo y que actuaban como Cristo. Le trajeron un hombre al emperador Alejandro Magno, y fue sorprendido con las manos en la masa robando. Y cuando el emperador caminaba frente a él de un lado para otro, el delincuente estaba nervioso, pero de repente se detuvo el emperador frente a él y le preguntó: ¿cómo te llamas? Ay, sintió alivio aquel delincuente, porque se llamaba igual que el emperador. Me llamo Alejandro, mi señor. Esta vez el rey, más nervioso, caminaba rápido de un lado para otro y se paró otra vez frente a él y le dijo: o dejas de robar
o te quitas el nombre. Como quien dice, me estás manchando el nombre. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Profesan una cosa con los labios, pero con los hechos dicen otra cosa. Con los labios puedes hablar minutos y tal vez algunas horas, pero con tu vida estás hablando todo el día, toda la semana, todo el año. Estás hablando con tu vida. Cada cosa que haces, estás haciendo historia. Hay un libro de la Biblia que no finaliza, no termina con un amén. Es el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque los hechos siguen escribiéndose. Los hechos de la iglesia, los hechos de los discípulos siguen escribiéndose. Cada cosa que hace está escrita en un libro que se llama el libro de memoria. Allí están escritos. Y un día la Biblia dice que en el día del juicio se van a abrir los libros y la gente va a ser juzgada por las cosas que están escritas en los libros. En aquel tiempo hablaban de libros. El Señor nos habla de una manera que podamos entender. Si ahora mismo se escribiera la Biblia, seguramente diría, bueno, tengo un programa, tengo un chip con un programa, tengo un pendrive, allí está todo lo que estás haciendo y lo malo que estás haciendo, un día vas a ser juzgado por ello. Pero nosotros hasta ahora vemos oscuramente lo que va a suceder en aquel día, al final de los tiempos. Prepárate para encontrarte con Dios. Delante de Él nada queda oculto, todas las cosas están delante del Señor patente, en plena luz, nada queda en la oscuridad, lo que haces en tiniebla, el día lo declarará. Así que conságrate a Dios, bendito sea Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Son tus obras reprobadas? ¿Estás haciendo cosas que son dignas de reprobación? Mis amados hermanos, es tiempo de pararnos y pensar en ello. Si el Señor te llamara hoy, ¿estarías listo para encontrarte con Dios? Vive cada día como si fuera el último día, porque tú no sabes cuándo te vas a ir, cuándo te va a llamar el Señor. Había un hombre que se escapaba y se buscaba amantes, y un día se murió, le dio un ataque al corazón y murió encima de un amante. Qué tristeza para la esposa cuando le llama a la policía a que vaya a buscar a su marido en un hotel. Qué tristeza, qué dolor, qué tristeza para los hijos que conocieron a su padre como un maestro para ellos, enseñándole la palabra, y cómo terminó su vida. Oh, qué dolor. Que tu vida no sea motivo de vergüenza, que tu vida sea un motivo para alabar a Dios, que con tus hechos honres a Dios, que el que hable de ti dé testimonio de que fuiste un hombre de Dios. Que Dios te bendiga, amigo. El Señor cambia las vidas. ¿Tú quieres vivir una vida correctamente, una vida que agrade a Dios? Lo único que puedes hacer es entregarle tu vida al Señor. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Un banquete en el alma, alegría, paz y gozo. Allí donde estás, yo te invito para que le entregues tu vida al Señor. Cierra tus ojos, pon la mano derecha en tu corazón y repite conmigo, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.